Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de septiembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, nosotros a punto de meternos en el segundo recorrido por el mes de septiembre. Espero que esta vez lo disfruten porque va a haber buenas lecturas. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre fue El ramal estancado, del escritor argentino Héctor Bayaco. Yo les había comentado el año pasado que yo tenía un libro de Bayaco en mi biblioteca que no tengo ni idea ni cómo llegó, está hecho pelota, pobrecito, y lo había intentado leer o leído cuando era chiquita, me había quedado totalmente en la nada, porque sí recordaba que era un libro que tenía humor, pero no mucho más, y bueno, viendo mi biblioteca me encontré con el libro nuevamente, lo releí, o lo leí en realidad, y me quedé fascinada. Pero lo que más me impresionó, me impactó, fue que siendo esta persona un escritor reconocido que ganó el premio Fondo Nacional de las Artes en el 88, que es un premio importante acá en Argentina, en este momento es alguien desconocido, total. Intenté en su momento averiguar lo mínimo, de dónde era, si era de qué provincia de Argentina era, que es de Buenos Aires, cuándo había nacido, algunos datos específicos, nada, nada, es como si se hubiera perdido en la historia. Y realmente me pareció terrible porque a mí el árbol me fascinó, me pareció un libro bellísimo. Y además no se consigue, por supuesto, no está reeditado. Lo que se consigue acá en Argentina es de segunda mano, si tenés la suerte de conseguirlo. Así que bueno, me quedé con esa idea de qué lástima y querer leer más cosas de este escritor. Y bueno, este libro es un libro de segunda mano justamente. No sé si es un libro usado o es un libro que quedó descatalogado y perdido en algún sótano de alguna librería. También es contado con los dedos de las manos dónde podés conseguir este libro. Yo lo compré directamente a Buenos Aires. Eh, y está este y está Genio, que sí es un libro que se reeditó, pero tuvo pocas copias y entonces tampoco se consigue mucho. Y bueno, a mí por lo poco que había visto de que se trataba del ramal estancado, tenía realmente ganas de seguir con este. Y la verdad que fue una muy buena decisión. Es un libro oscuro, que te deja un poco desahuciado, porque está muy, muy, muy bien escrito. Lo mismo que pasa con El árbol. Y que tiene una profundidad, sobre todo emocional, que realmente es bellísimo. Es un libro que te conmociona, que te remueve, te revuelve también. Trata la historia de un hombre nihilista que no tiene ningún interés por nada particular. Vive en un lugar que es justamente este lugar, el ramal estancado, que es un lugar como perdido de la mano de Dios, que digamos el lugar y cómo te lo describe, la naturaleza, el paisaje que te describe, es realmente una réplica externa de lo que internamente le sucede a este personaje. Hay un enorme río, que no le vamos a decir río, sino como lago estancado, justamente de aguas pútridas, en donde todo lo que se mete ahí es como un agujero negro que desaparece y que, bueno, otorga al lugar no solamente algo que es desagradable de ver, sino también olor desagradable, y la gente que vive a su alrededor es un poco como la réplica de esto. Gente que está justamente desahuciada, que es la sensación que te deja el libro en realidad, que no le importa nada de la vida, que están ahí medio vegetando y que no tienen motivos, no hay motivaciones para la existencia. Bueno, este personaje llegó ahí un poco de casualidad y queda ahí, queda como atrapado, porque él es también eso. Entonces no tiene ni siquiera la, el impulso o el empuje de salir de ese lugar, hasta que se lo encuentra alguien que eh, lo hace por él, digamos, lo empuja a pesar de él. Y entonces esta persona de a poco va encontrando esperanza de vivir, luz, amistades que son faro, motivos, mmm, ideales, y sobre todo se va encontrando a sí mismo y qué es lo que quiere de la vida, quién es él y qué vino a hacer a este mundo. Uf, es un libro que hay que tener un estado anímico interesante para leerlo porque realmente es muy triste y también es muy mmm, angustiante por momentos,
tiene sus destellos de luz y realmente te deja pensando cuántas veces en nuestra vida, a lo mejor no a extremos, así como el protagonista, pero uno vive derrotado, ¿no? Se deja derrotar por las circunstancias de la vida y siente que no puede escaparse de la situación que le toca vivir y no hay faros de esperanza. No, lo que es y es así. ¿Y cuánto de no cierto es eso? ¿Cuánto está en la mente de uno? Y esto es justamente lo que le pasa a esta persona, porque toda esta sensación es una disposición mental, psicológica, no es la realidad, que es lo que le quieren hacer ver las personas que lo rodean. Bueno, es un libro espectacular, realmente. Un libro súper profundo, muy cortito también, pero estos libros cortos que dicen mucho y que realmente hace que me entristezca todavía más esto de que se pierda de esta manera ciertos autores que valen tanto la pena. Hay autores que realmente uno no entiende la moda de esos autores, no entiende por qué todo el mundo habla de ellos, no entiende por qué las editoriales ponen dinero sobre ellos, y ahí están, lo más tranquilos en sus tronos, y de repente autores así que ni siquiera se sabe quiénes son. Es terrible. Bueno, el siguiente libro que terminé durante septiembre es uno de los que de las mejores lecturas de este mes, y que realmente agradezco a quienes me insistieron y ya van a saber por qué. Y es A Sangre Fría, del escritor estadounidense Truman Capote. Bueno, este libro lo tenía muy en mira porque a mí me gusta mucho Truman Capote. He leído muchas cosas de él y todo me ha gustado. Pero ustedes sabrán, los que me siguen hace mucho, que a mí no me gusta la novela negra, no me gustan los policiales y no me entretienen para nada. Es un género que realmente yo no caso con él. Entonces tenía miedo de leer este libro porque, como todo el mundo sabe, es una novela de no ficción que estudia un caso muy conocido en Estados Unidos, de dos criminales que masacran a una familia. Y en realidad esto es un estudio periodístico. Él le impacta tanto esta noticia, porque además es un pueblo perdido, que nunca pasa nada y que la familia, además de una familia muy reconocida en el lugar, de estas familias que aparentemente son perfectas, que todo lo hacen bien, que los miembros de la familia son todos correctos, agradables, etcétera, y de repente les pasa una cosa así, además sin ninguna justificación, claro, conmociona terriblemente no solamente al lugar, sino al país. Entonces Capote, quiere investigar, quiere dar una respuesta a esta incógnita y a este aparente crimen sin sentido. Quiere darle un sentido, justamente. Y se pone a investigar y en eso basa esta novela, porque en realidad es una investigación, pero por momentos está ficcionada, está escrito, además, como si fuera una novela, y si bien se ha basado en hechos reales, por supuesto, pero además en lo que la gente le decía, incluso cita, entre comillas, cosas que la gente le iba confesando, etc. Durante mucho tiempo, se sabe que esta novela catapultó a Capote como uno de los mejores escritores de Estados Unidos, lo hizo sumamente famoso, si bien él ya tenía fama de por sí, y lo consagró como escritor. Y se dijo durante mucho tiempo que había inaugurado el género de la no ficción, cosa que no es real porque hay un antecedente previo que es justamente un escritor argentino, que es Rodolfo Walsh, que escribió, paren que quiero decir exactamente el nombre, La Operación Masacre, que es del 57. ¿Sí? Y esta novela es del 65, así que realmente casi 10 años antes. Pero bueno, no importa, más allá de esta etiqueta, que es muy lógico que se la pongan porque es Estados Unidos quien pone la etiqueta y es hegemonía, a quien le importa Argentina y los escritores argentinos, más allá de esto, de que este es otro tema a discutir, es una novela muy conocida. Y yo tenía esta sensación de que cuando son las novelas tan conocidas y que encima tratan de un tema que a mí por ahí no me interesa tanto, que a lo mejor no me iba a gustar. ¿Qué pasó? Que cuando leí El adversario de Carrer, me quejé de muchas cosas. Y entre las cosas que me quejé, porque no me gustó para nada ese libro, es que me parecía absolutamente subjetivo, que me parecía que terminaba siendo una novela de autoficción en vez de ser una novela periodística, que no me aclaraba absolutamente nada, que había una subjetividad terrible en todo lo que narraba Carrer, que Carrer mismo está ahí poniendo de sus pensamientos y emociones con respecto a lo que investiga, y eso yo no lo quería, que además me pareció sumamente superficial. O sea, no hay un estudio acabado sobre qué es lo que sucedió, o sobre todo de la parte psicológica, en el caso del adversario, de la persona que comete el crimen. Y entonces muchos de ustedes, y también amigos personales, me dijeron, tenés que leer A Sangre Fría, porque si vos
no te gustó El adversario por todo esto, te va a gustar A Sangre Fría, porque tiene todo lo que decís que no tiene El adversario. Y yo ya tenía la idea de leer esta novela, entonces dije, bueno, a ver, lo voy a hacer, ¿por qué no? Y tenían razón. Todo lo que me dijeron de A Sangre Fría, tenían razón. Porque esto es una novela como yo esperaba El adversario. Es maravillosa. Realmente es un libro que, si tengo que decir todo lo que me produjo cuando lo leí, me quedó corta, porque realmente es un libro que me ha quedado, y me ha quedado, y me ha quedado, y me ha quedado dando vueltas, que además me impactó terriblemente, que incluso me emocionó hasta las lágrimas, ¿eh? O sea, realmente, por lo que trata, por cómo humaniza a ciertas personas, bueno, no voy a decir personajes, bueno, no son personas reales, dentro de la historia, y por esta idea de dar voz, ¿no? Dar voz a la gente que no puede, o darnos una mirada diferente sobre lo que es ser un criminal. Obviamente tampoco es que él hace nada extraordinario, o sea, no es que hoy está descubriendo que existen seres humanos detrás de los criminales, no, no es así. Lo que pasa es que está tan bien documentado él y tan bien escrita la novela y tan puntilloso en todo su análisis, porque realmente es una novela multidimensional, tiene capas de lo que quieras, o sea, habla de todo, o sea, la investigación es cabal, investiga desde el contexto del lugar en el que se comete el asesinato, los dos criminales desde su infancia en adelante, la dimensión psicológica de los mismos, la dimensión incluso carcelaria, el sistema de justicia, las leyes, bueno, obviamente la familia que sufre este crimen, el policía que lleva la investigación, es impresionante porque nos deja cosa suelta. Es cabal lo que hace, es una cosa increíble, que realmente uno se compenetra tanto con lo que está leyendo, que llega un punto en que no te deja ninguna sensación de insatisfacción. O sea, en ningún momento vos terminás la novela y decís, ah, pero me hubiera gustado que profundizara más sobre este tema, o que me hablara más de tal cosa, o me quedo con esa sensación de que en realidad no sé por qué es que se cometió el crimen. No, 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 no. Te lo deja todo perfectamente planteado. Uno termina, sabe cuáles fueron las motivaciones de estas dos personas. Por supuesto, hay uno de los dos criminales que es el más humanizado de todos, que es Perry, que indudablemente Capote tenía una conexión emocional con él. Yo no me voy a meter en el tema de si le gustaba o no le gustaba, si románticamente estaba involucrado o no, etcétera, etcétera. Eso no me importa. Pero sí que hay una necesidad de Capote de que conozcas realmente a Perry y puedas entender que por más criminal que fuera y por más terrible que haya sido los hechos y lo que hizo, la sociedad también es responsable de lo que pasó con él. Y tenemos que responsabilizarnos de lo que hacemos con otros. Que esa finalmente es la sensación que me quedó cuando terminé de leer el libro. Maravilloso, realmente. Qué buen libro. Qué buen libro. Qué bien escrito, qué bien documentado, qué bien hecho el trabajo periodístico, qué bien todo lo que plantea, qué bien los tiempos que tiene el libro. Algunos dicen que es un libro que es un poco lento, que no es lo mejor de Capote. La verdad que no estoy de acuerdo. Me parece una maravilla el libro. Y después de eso terminé de leerlo y vi la película, porque en su momento quise también ver la película, pero sabía que estaba basado en este libro, no lo había leído, entonces no tenía ganas de que me destriparan la historia, menos mal. Yo les diría que a los que no vieron la película, que creo que se llama Capote, que está protagonizada por Philip Seymour, no la vean si no han leído A Sangre Fría. ¿Por qué? Porque ni siquiera es que va a destripar, es que es un complemento. ¿Sí? Es como ver otra faceta del proceso que significó la escritura de este libro, porque realmente fue un proceso terrible para Capote. Es más, es lo último que escribió. Después escribió alguna cosa suelta, pero nunca más pudo escribir una novela. Y le llevó años poder terminar, hacer la investigación y poder terminar y llevar adelante la novela en sí misma, y también bueno, mucho compromiso emocional, que se nota, ¿eh? Entonces, la película, que de todas maneras es un poco subjetiva, como lo es el libro, porque el libro, bueno, esa parte, ya llegaré a eso, es un complemento a esto, ¿no? O sea, es como darte una mirada de cómo fue todo el proceso de Capote emocional y también como a nivel de escritor para poder lograr esta obra. Y también me pareció impresionante la película.
Y esto que decía de lo objetivo-subjetivo, una de las cosas que me parece más interesante es que es un libro que es sumamente objetivo en muchísimas cosas, escribe de forma un poco como fría, objetiva, periodísticamente, pero al mismo tiempo tiene subjetividad y se nota la subjetividad, o sea, está él involucrado emocionalmente. Pero es muy profunda esa parte subjetiva, o sea, no es obvia, no es una cosa que está ahí que decís, oh, pero esto no puede ser, que es lo que me pasaba con el adversario, ¿no? Pero es como que uno ve el alma de Capote ahí, por debajo, en las profundidades de lo que está escribiendo, y eso también me pareció espectacular, o sea, es un justo equilibrio entre ser objetivo y ser subjetivo cuando vos estás narrando algo como esto, ¿no? Y el título está muy bien puesto. O sea, realmente, bueno, muy buena experiencia de quienes no lo hayan leído y les interese o no, porque yo realmente por el tema tampoco es que estaba muy interesada, hagan la prueba de leerlo porque creo que no se van a defraudar. El penúltimo libro que terminé durante el mes de septiembre fue gracias a una colaboración. Le voy a poner entre comillas. Es una colaboración, pero no es una colaboración editorial. Y es gracias a, hay unos emprendimientos en Argentina, que imagino que en todo el mundo, que tienen que ver con clubes de lectura, por una suscripción. Te mandan un libro por mes. Dependiendo de la suscripción que vos hagas, es el libro que te mandan. Obviamente que son libros sorpresa, vos no sabés qué es lo que va a llegar. Este es Escape a Plutón, ¿sí? Que voy a dejar, por supuesto, en la cajita de información, el link al canal que tienen en Instagram, etc. Y en una oportunidad les pregunté si querían, si yo tenía un canal que era de Argentina y si querían mandarme algún escape del mes, que es así como se llama a ver de qué se trataba. Y dijeron que sí, que estaban encantados, que sí. Y me mandaron el que te pertenecía justamente al mes de septiembre. Y llega así, en una bolsita, que es una bolsita que tiene globitos, así que está muy bien protegido y además es impermeable. Y en este caso llega con varias cosas que les voy a mostrar. Bueno, llegó con obviamente un señalador, una imagen que creo que es un libro de Martín Cohen, porque atrás está Martín Cohen hablando justamente del libro que lleva este mes. Otra postal, que además del otro lado tiene un código QR para escuchar paisajes sonoros. Eso a mí me encantó. Yo y el paisaje sonoro es algo que está muy relacionado con mi profesión, pero a mí particularmente me gusta. Después hay una revistita de Guía sobre el arte de beber y leer, que es una revista. ¿Sí? Entonces voy a ponerles alguna otra imagen. Y también, que me encantó, stickers. En este caso, porque cada mes vienen cosas diferentes. Stickers que obviamente tienen que ver con la lectura. Bueno, y el libro que me llegó, libro que yo nunca había escuchado sobre el autor ni nada, porque soy ignorante de la literatura contemporánea argentina, es ¿Qué hacer?, del escritor argentino Pablo Kachadjian. Bueno, la verdad que la editorial es Blatt y Ríos, que sí que es una editorial que conozco. Yo no tenía ni idea de este autor y tampoco tenía idea de este libro y bueno, un poco como que me largué. Me encantó. Es un libro peculiar. Entra justamente, podría entrar dentro de la serie de libros peculiares que hago y que seguramente cuando haga lo incluiré. Porque es un libro surrealista, realmente. Pero surrealista en el buen sentido, porque a mí el surrealismo mucho no me gusta, pero en este caso sí, me parece muy interesante. Y está cargado del mundo, un mundo onírico, pero un mundo onírico ficcionado. No es que es alguien que te cuenta sus sueños y tratás de entender el simbolismo de sus sueños, sino que son dos personas que aparentemente siempre están metidos en el mundo de los sueños, pero como protagonistas de esos sueños. O sea, como si estuvieras atrapado en un mundo onírico y tuvieras que vivir una situación una y otra vez y tratar de ver qué entendés o qué tomás de esos simbolismos que tienen los sueños para poder descifrar qué es lo que sucede o qué te está pasando a vos o qué es lo que te quiere decir ese sueño. Pero vivenciándolo como lo que es, no teniendo un sueño y tratando de entenderlo, sino vivenciando un sueño como si fuera tu vida propia, tu vida real. Y son dos protagonistas que son amigos y colegas también, que viven aventuras desopilantes en mundos oníricos. Pero que además, lo que me pareció muy interesante es que el recurso que utiliza, porque es sumamente experimental este libro, el recurso que utiliza el escritor es el del tema con variaciones, que es
un tipo de estructura, incluso un recurso y un género de la música. Así que tomar una idea y después irla variando y siempre retomar esa idea, pero con variaciones. Pueden ser variaciones sutiles, variaciones muy drásticas, que hace que esa misma historia vaya cambiando, vaya teniendo diferentes interpretaciones, diferentes maneras de narrarse y etc. Entonces, termina convirtiéndose en un libro juego, porque es muy gracioso ver qué cosas él toma de las historias y las va entrelazando con otras nuevas y les va dando otro cariz, porque por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque realmente entiendo que esto es difícil de entender. Por ejemplo, en el primer sueño están estos dos personajes dando clases en una universidad inglesa, porque además siempre está la universidad inglesa, aparece en algún lado. Y entonces en alguna de las cosas extrañas que les pasan, hablan de que se encuentran con, por ejemplo, una muñeca. Entonces, 2 o 3 sueños más adelante, o historias que viven estos personajes más adelante, esa muñeca vuelve a aparecer, pero a lo mejor en el primer sueño la muñeca significaba que era, no sé, una nena que perdía la muñeca, y en este otro la muñeca es protagonista de la historia, o se da como intercambio por otra cosa. O sea, vuelve a aparecer un objeto, una situación, un lugar físico, pero que va tomando distintos carices dependiendo de la historia que te cuenta. Entonces va haciendo como muchas historias múltiples que a lo mejor aparentemente no tienen nada que ver, pero al mismo tiempo al tener estos hilos conductores o estas ideas que se repiten, toman una estructura total y uno puede verlo al final cuando termina como algo completo. A ver, para los que son músicos es la idea del tema con variaciones y la idea de después analizar estructuralmente qué pasa con esas variaciones, o sea, qué tipo de variaciones son y ver como la estructura macro, ¿sí? Esto es lo mismo, uno termina de leer y desde afuera ves la estructura macro de lo que tuvo este libro, que aparentemente es algo desilvanado, pero no lo es. Bueno, muy interesante, muy difícil de explicar, muy difícil de transmitir de qué se trata y qué es lo que te vas a encontrar. Creo que es una vivencia, que es un libro que hay que experimentar, hay que vivenciar. Son capítulos sumamente cortitos, yo me lo leí muy rápidamente porque me gustó mucho, es muy del estilo de las cosas que a mí me gustan, pero entiendo que no es para todo público, ¿no? Yo no diría que es para todo el mundo, pero sí que lo recomiendo ampliamente. El último libro que terminé, en este caso, fue gracias a ustedes. Es un libro que saqué de la latita y fue recomendado por Iván Sánchez 3881. ¿Sí? Bueno, Iván Sánchez, que te agradezco muchísimo, que me recomendó en su momento Enterrado en Vida, del escritor británico Arnold Bennett. Él me dijo que era porque era un libro con mucho humor, que a mí, seguramente yo debía estar hablando de que a mí me gusta mucho el humor en los libros, y él me decía justamente que, bueno, que era un libro que le había parecido muy interesante de este escritor, y que justamente tenía mucho humor, mucha sátira, mucha crítica social. Y realmente es lo que es lo que me encontré en Enterrado en Vida, que es la idea de una persona que es un gran artista, un artista terriblemente reconocido, pero que nadie sabe quién es porque es tan tímido que nunca ha mostrado su cara y es una incógnita para el mundo entero, y que por una circunstancia fortuita, vendríamos a decirle ayudante, porque es muchas cosas, o sea, es su empleado, podría ser su ayudante de cámara, como se decía en otras épocas en Bretaña, porque a todo esto está ambientado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero también al mismo tiempo es la persona que hace todos los trámites por él, que es la persona justamente que pone la cara que él no quiere poner frente a todas las circunstancias de la vida, porque él, este artista no quiere ni siquiera salir de la puerta de su casa. Bueno, tiene una gripe y se muere. Y entonces él se encuentra con la realidad de que están en Inglaterra encima, porque por lo general esta persona recorría mundo, y no quiere saber nada con tener que enfrentarse a primero los trámites que significa dar entierro a alguien, pero además explicar que él es ese famoso artista que todo el mundo, del cual habla todo el mundo y que está en todos los museos, pero nadie sabe quién es. Y entonces se hace pasar por ese empleado. O sea, él miente y les dice a las personas, a la policía que viene y al médico, que en realidad el que murió es el artista y él es el empleado. Y a partir de ahí vive una serie de aventuras desopilantes que tienen que ver justamente con haber ocultado su verdadera identidad y cómo se va haciendo cada vez más complicada su vida por un lado y por otro al revés, cómo se va simplificando un montón de cosas y va empezando a vivir, ¿no? a enfrentarse a la vida, a las situaciones que le tocan vivir y darse cuenta que en realidad
ese miedo, esa timidez, eran máscaras que él tenía justamente para poder estar tranquilo y crear, ¿no? Lo que significa la vida del artista. Bueno, es una historia sumamente divertida, muy entretenido, pero además a mí particularmente lo que me gustó mucho, porque sí que hay una gran crítica y sátira social absoluta de la sociedad de la época, del estilo de vida de los ingleses y los británicos, pero sobre todo el mundo del arte, que es algo que yo conozco muy de cerca y que realmente está muy bien representado. Esta idea de qué es ser un artista, del pensamiento bohemio romántico que se tiene sobre los creadores, de lo que significa el mundo del arte, pero no solamente desde el que crea, sino también el que comercia sobre el arte. Y el mundo de los museos y de que si vendes un cuadro a tanto dinero, entonces te haces famoso, porque si lo vendiste a tanta plata quiere decir que es bueno. La idea de los conceptos estéticos o de las ideas estéticas, cuánto de mentira hay en eso, cuánto de postura también hay en eso. La gente que habla por hablar sobre arte, bueno, el mundo del arte, a todo nivel, que pareció pero desternillante. Realmente está muy, muy bien retratado con todas estas hipocresías que hay dentro del mundo de los artistas y estas modas que se imponen de lo que se supone que es bueno y que si vos no te das cuenta es porque no sos lo suficientemente inteligente, pero un poco como el traje del emperador, ¿no? O sea, mucha gente dice que esto es bueno, entonces aunque vos no te parezca que es bueno, lo tenés que decir, porque si no, sos vos el ignorante y al final a lo mejor estás diciendo que es bueno cualquier cosa. Un pedazo de lata que se quedó como basura dentro del museo que todo el mundo piensa que es una puesta contemporánea de algo. Bueno, este mundo tan sutil del arte es el límite tan sutil entre lo que realmente es arte y lo que es postura o, comercio. Pero además también habla de otras muchas cosas, o sea, más allá de todo lo del tema del mundo del arte, habla de otras muchas cosas, como por ejemplo del periodismo, de la verdad, que eso me hace acordar muchísimo a Terry Pratchett justamente. Habla también del sistema de justicia y habla de esta idea del doble, ¿no? De la suplantación de la personalidad, de hasta qué punto nos comportamos de una manera X porque tenemos que responder a ciertos condicionamientos sociales o porque creemos que tenemos que actuar de una manera no sé, Z, para decir X nuevamente, y que de repente cuando uno se ve despojado de todas esas limitaciones, pero también de todos esos condicionamientos, bueno, te encontrás haciendo cosas que nunca pensabas que ibas a hacer o que nunca creías que estaban tus posibilidades, porque ya no tenés ataduras. Entonces es muy interesante, realmente habla de muchas cosas que son muy actuales, además no parece un libro escrito en 1908, realmente parece un libro muy actual y que lo hace muy fresco. Es un libro muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Iván. Estaba desmontando el set de grabación, en realidad estaba desmontándome a mí, como verán, y resulta que me doy cuenta que nunca grabé los fragmentos de esta segunda parte del resumen de lecturas, así que voy a hacerlo así, de esta forma. Voy a empezar por el ramal estancado. Alquilé un día la pieza del fondo de la bodega frente al ramal estancado, las aguas más negras, más quietas que se puedan pensar. Todo lo detienen, las hojas, los insectos, las basuras, todo lo detienen, lo pudren, lo amargan, lo oscurecen, lo hunden. Aguas traicioneras. Fácil ahogarse en el ramal, fácil ahogarse. Difícil encontrar luego los cadáveres. Solamente ese fragmento voy a leer. Bueno, sigo con un fragmento de A Sangre Fría. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman Allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes, caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos, son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Bueno, hasta ahí leo nada más, para que vean el estilo de A Sangre Fría y de Capote. Ahora voy a leer lo que sería el primer relato de ¿Qué hacer?, de Pablo Kachatjian. Estamos Alberto y yo enseñando en un aula de una universidad inglesa cuando un alumno, con tono agresivo, nos pregunta: cuando los filósofos hablan, ¿lo que dicen es cierto o se trata de un doble?
Alberto y yo nos miramos, un poco nerviosos por no haber entendido la pregunta. Alberto reacciona primero, se adelanta y le responde que eso no se puede saber. El alumno, descontento con la respuesta, se pone de pie, mide 2,5 metros de altura, se acerca a Alberto, lo agarra y empieza a metérselo en la boca. Pero aunque esto parece peligroso, no solo los alumnos y yo nos reímos, sino que Alberto, con medio cuerpo adentro de la boca del alumno, se ríe y dice, está bien, está bien. Después, Alberto y yo aparecemos en una plaza. Un viejo le está dando de comer a un grupo de unas 10 palomas. Alberto se acerca al viejo y yo presiento algo y quiero detenerlo, pero por algún motivo no puedo. Antes de que Alberto llegue al viejo, el viejo de alguna manera pasa a ser una paloma y trata de volar, pero no puede. Alberto le entablilla las alas y le dice que se va a curar muy pronto, que su problema es muy normal. El viejo parece contento. Después aparecemos en un baño de una discoteca. Por algún motivo estamos en el baño de mujeres. Entra un grupo de 5 chicas muy lindas y arregladas, transpiradas de tanto bailar. A una de ellas, que parece estar un poco borracha o drogada, Alberto se le acerca con intenciones y se le tira encima. Por lo que veo, ella le deja hacer lo que él quiere, aunque no se entiende qué quiere él, porque solo se refriega contra ella como si le picara el cuerpo. Ella responde del mismo modo, por lo que parece que se estuvieran rascando mutuamente. Las otras 4 se acercan a mí y de repente estamos los 5 haciendo algo que no se entiende. Es como si la escena estuviese censurada. Entonces noto que las chicas son viejas, a la vez que oigo que Alberto le habla a la borracha sobre León Bloy. Le dice que quería ser santo y que sufría porque no podía. Le cuenta la escena en la que Verónica se arranca todos los dientes y aunque Alberto está quieto, parece como si quisiera arrancarle los dientes a la chica. Lo agarro de la capucha de su campera y lo arrastro fuera del baño. Alberto parece hecho de trapo. Es muy liviano. Bien, esa es la primera historia. Muchas de las cosas que trata esa historia, o sea, de personajes, situaciones, incluso objetos, van a aparecer después en otras historias, pero teniendo otras referencias, otras características y sobre todo otras interpretaciones. Y finalmente leo un fragmento de Enterrado en Vida de Bennett. El peculiar ángulo que el eje de la Tierra forma con el plano de la eclíptica, ángulo del cual depende en buena medida nuestra geografía y por ende nuestra historia, era la causa de que en la época en que comienza este relato se produjera el fenómeno conocido en Londres con el nombre de verano. Ocurría además, a la sazón, que nuestro globo, en su continuo girar por el espacio, presentaba su cara más civilizada del lado contrario al sol, de lo cual resulta que era de noche en Selwood Terrace, una de las calles más céntricas del barrio londinense de South Kensington. En el número 91 de Selwood Terrace, 2 luces, una en la planta baja, otra en el piso principal, revelaban calladamente que la pericia humana tiende a burlar las inteligentes disposiciones de la naturaleza. La casa del número 91 era una de las 10.000 similares que hay aproximadamente entre la estación de South Kensington y North End Road. Con su horrible fachada de estuco, su cocina en el sótano, sus escaleras de 100 peldaños, su perfecta incomodidad y pesando sobre su conciencia la muerte de sirvientes de toda clase, esas viviendas levantan hacia el cielo sus escuálidas chimeneas de latón y esperan con aire melancólico a que llegue el día del juicio final de las casas de Londres, ignorando con sublime inocencia las velocidades de rotación y de traslación de la Tierra y el atolondrado deambular de todo el sistema solar a través del espacio sideral. Bien, así comienza. Es bien humor inglés, me encanta. Está muy bueno el libro. Bueno, ahora sí, vamos a hacer de cuenta que seguimos como si no pasara nada. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el resumen completo de las lecturas de septiembre. Espero que les haya gustado, sí, esta segunda parte, que realmente tenía muchas cosas buenas para decir de muchos libros y que, bueno, por supuesto me comenten si han leído alguno de estos libros, si alguno de ustedes está inscrito a estos clubes de lectura, si les gustan los libros que les van mandando, cómo es el tema y, bueno, lo que me quieran comentar, como siempre. Nos estamos viendo en el próximo viaje.